Entramos a nuestra tercera sección de periodismo libre en vivo. En esta oportunidad vamos a analizar lo que viene ocurriendo en las universidades públicas de nuestro país, en las que se llevan a cabo elecciones. Entre profesores, estudiantes, egresados, etcétera, pero los resultados no son respetados. ¿Por qué? Porque existe el argumento de que no son vinculantes, lo cual de entrada impone que haya cambios en los estatutos universitarios y que las normas que rigen la escogencia de los rectores pues sean modificadas. Pero lo más grave es lo que ocurrió en la Universidad Nacional recientemente, que el profesor Leopoldo Munera, quien obtuvo una altísima votación entre los estudiantes y profesores, pues no fue finalmente el rector. Y hubo una serie de maniobras parecidas a la que nos mencionaba al principio de nuestra emisión la profesora Lina María Montilla desde Pereira, en relación con lo que ocurre en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde el que era rector, ahorita hace poco dejó de ser rector, entonces entra como es rector y voltea la votación de 5-4 a favor del profesor que había ganado los comicios, pasa a 4-5, porque entra el que era rector y aspira a la reelección, hermano de César Gaviria, la derecha en el poder en las universidades, a votar también. Algo increíble, antiético, pero además una grave maniobra antidemocrática. Buenos días, profesor Pedro Hernández, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, también profesor de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Es su micrófono. El micrófono, profesor. Tenemos problemas con el sonido, entonces vamos a saludar, entre tanto, a Olmo Jesús Sierra Moreno. Buenos días, Olmo. Olmo es egresado de la Universidad Nacional, de la Facultad de Psicología, también es egresado de la maestría en Psicología de la Universidad Nacional. Actualmente estudia doctorado en una universidad de Brasilia, Brasil, y es representante de los egresados en la Universidad Nacional. Buenos días, Olmo Jesús. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días, muchas gracias por la invitación y soy pues un delegado de comunicaciones. Todavía no hemos escogido representantes como tal, pero aquí estoy pues como delegado para hablar frente a los medios sobre delegado de los egresados en el área de comunicaciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también con el profesor Pedro Hernández vía telefónica. Lamentablemente tiene problemas con el sonido. No sé si él pudiera ponerse el celular en la... Bueno, muy bien. Entonces, ya hacía yo una introducción. Es lamentable lo que viene ocurriendo. Se esperaría que en el gobierno del cambio hubiera cambios también en los procedimientos democráticos para la selección de los rectores. ¿Qué es lo que ha pasado, profesor? Empezamos con el profesor Hernández. ¿Qué es lo que ha pasado en la Universidad Nacional? Contextualicemos, usted que ha estado en las asambleas. No sé si tenemos allí el discurso del profesor Munera. Vamos a pasar primero el discurso. No es muy largo, lo ponemos solamente el discurso que fue ante una asamblea multitudinaria para que nos sirva de contexto en la asamblea que se llevó a cabo en la universidad. Y comenzamos con usted, profesor Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la Universidad Nacional a la que yo pertenezco.
deliberante. Yo no hago parte de esa universidad que se reúne en privado a hacer conciliábulos y a hacer trampas matemáticas para negar el derecho legítimo de alguien. Esa no es mi universidad. Segundo lugar, ustedes no votaron por un nombre. Ustedes no votaron por Leopoldo Múnera. Aquí hay un proyecto de universidad, hay una propuesta de universidad. Esté o no esté presente Leopoldo Múnera, hay que trabajar por esa propuesta de universidad, por transformar la Universidad Nacional, por volverla de nuevo pública, porque sea la universidad alrededor del bien común del conocimiento, porque sea la universidad que le reivindique al país el derecho fundamental a la educación. Por eso, que tengo que hablar corto, por eso me he declarado en desobediencia civil. Y quiero explicarlo para que sea totalmente claro. La desobediencia civil es una declaratoria pública. No estoy haciendo nada a la espalda de nadie, lo voy a hacer de frente. En segundo lugar, es consciente, sé lo que estoy planteando, sé lo que quiero. En tercer lugar, es no violenta. No quiero violencia que le haga el juego a la violencia de los otros, de los que son más fuertes. Y en cuarto lugar, está desde los límites entre el derecho, la ética y la justicia. Que no nos vengan con argumentos jurídicos de una institucionalidad que no es democrática y que no garantiza la autonomía. Al mismo tiempo que proclamo la desobediencia civil, propugno por un proceso constituyente que tiene dos momentos simultáneos. Un primer momento destituyente, en que nos negamos a que nos impongan un rector que no es legítimo. Un primer momento constituyente en que pedimos la revocatoria de los representantes que no nos representan. Un primer momento constituyente en que le decimos no a las reformas que no hemos aprobado. Un segundo momento constituyente en que vamos a plantear alternativas no solo para la Universidad Nacional de Colombia, alternativas de gobierno para todo el sistema de educación superior en Colombia. Somos la Universidad Nacional de Colombia, no la Universidad de Bogotá. Tenemos que hablar con las sedes, tenemos que hablar con todas las universidades regionales. La propuesta de la Universidad Nacional de Colombia tiene que ser una propuesta para la nación colombiana, no solo para la Universidad Nacional. Vamos a participar activa y propositivamente en la nueva ley de educación. Tenemos que lograr construir una nueva ley de educación y lograr una ley estatutaria que garantice el derecho fundamental a la educación. Vamos a volver a ser, desde este auditorio, desde el León de Grey, la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Escuchábamos ahí al profesor Leopoldo Múnera en su intervención ante la enorme asamblea realizada en la Universidad Nacional. Profesor Pedro Hernández, contextualícenos por favor acerca de estos planteamientos y de la protesta y el paro de la asamblea que se está desarrollando en la Universidad Nacional. Bueno, espero que me escuchen bien. Sí, aquí lo estamos oyendo por... Bueno, usando... primero que todo... Hay un feedback. Cierre su sonido, por favor. Cierre el sonido que nos estamos comunicando por el teléfono. Usted sigue ahí en pantalla, pero nos comunicamos por el teléfono. Adelante. Ya, un momentito. Adelante. Bueno, primero que todo quería saludarlos, agradecer la invitación a Periodismo Libre, a Luis Alfonso Mena, que conduce este programa. Saludar también a nuestro egresado Olmer Jesús Sierra. Y
para contestarle, pues la asamblea multiestamentaria, o sea que en el que concurrían estudiantes, profesores, empleados de la universidad y egresados, pues en el León de Grey decidió de iniciar una serie de movilizaciones, de protestar contra la actitud y el resultado del Consejo Superior Extraordinario para elección de rector, porque no tuvo en cuenta las normas superiores como nuestra Constitución, que en su artículo segundo, igual que en el artículo 49, 68 y 69, dice que las universidades se darán sus directivas con la participación de la comunidad universitaria. Y hay un bloque de constitucionalidad, varias sentencias, hasta de unificación de sentencias, que dicen que la participación debe ser real y efectiva por parte de la comunidad educativa para la toma de decisiones en la universidad. Y cuando se consulta a la comunidad, profesores, estudiantes egresados, a concurrir a una consulta, no es solo para escoger 3, como era anteriormente, los 3 de mayor apoyo de profesores, estudiantes y egresados, sino que hoy lo ampliaron a 5, porque ya es una medida regresiva. Pero la gente está molesta porque si bien en los reglamentos iniciales podía poderse elegir un rector de entre los 3 que hubieran sacado el mayor coeficiente de opinión ponderado, hoy en día lo ampliaron a 5 y ahora me voy a referir más adelante por qué hacen eso, sino que en la progresividad de derechos, de participación, de hacer de los egresados de nuestra universidad los nuevos pedagogos para que el país gane en democracia y participación, ya el rector de la Universidad Nacional y de todas las universidades estatales, pero no solo estatales, sino privadas también, debería ser escogido por la opinión mayoritaria de estudiantes, profesores y egresados. Porque estos derechos deben de ser progresivos. Y ya llevamos más de 30 años de Ley 30 y del Decreto Ley 1210 que hacen que sea posible ya la elección directa. Entonces, la comunidad está muy sentida porque en vez de hacer progresivo este derecho, se hace regresivo, se cercena estos mandatos superiores que están por encima de las leyes y de los estatutos particulares de cada institución. Y como ya lo dijeron, no es solo en la Universidad Nacional que la comunidad educativa está resentida en las universidades estatales, sino que es muy grave lo que ha pasado en Pereira y hasta el mismo actor que se declara impedido entra a participar en las decisiones del Consejo Superior, como es el rector Gaviria en la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, la comunidad de la Universidad Nacional, que ha sido un referente, y hoy tenemos el gobierno del cambio, gracias a la desobediencia civil de la comunidad de estudiantes, profesores, tales que en el 2018 no solo puso en aprieto al gobierno de Duque, sino que con esa movilización hizo cambiar muchos temas políticos en educación superior e hizo posible que llegara un gobierno diferente, un gobierno de cambio a las castas tradicionales y corruptas que han manejado el país. Entonces yo creo que esta decisión de la comunidad de la Universidad Nacional, la decisión en varias universidades
de que no quieren seguir eligiendo rectores que lo que le responden es a intereses muy particulares de contratistas de la politiquería regional y de la politiquería nacional, sino que con la elección directa de los rectores, como sucede desde que se expidió la Ley 30 en la Universidad de Nariño, que por cierto la Universidad de Nariño tiene un estatuto general que permite eso, que fue propuesto por la organización de la cual soy presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, sino que lo habíamos logrado consolidar estatutos iguales en varias universidades. Voy a nombrar algunas de ellas, porque históricamente es importante recordarlo: la Universidad de Córdoba, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Pamplona, la Universidad del Atlántico y la Universidad de Magdalena. Y en todas esas universidades se elegía rector, como se hace en la de Nariño aún actualmente, y se elegían sus decanos por quien resultara favorecido en la opinión de estudiantes y profesores. Y solo quedó Nariño. ¿Por qué? Porque hago referencia a esto. Porque en las otras, el establecimiento, a través de su brazo irregular no formal, como eran los paramilitares, hicieron derogar todos esos estatutos en la de Córdoba, en la de Sucre, en la del Atlántico, en la de Magdalena, en la de Pamplona, en la Francisco de Paula. Y por eso estas universidades tuvieron rectores que funcionaron para los paramilitares y para la derecha y la ultraderecha del país, y siguen funcionando. Y tenemos también el caso de Cartagena, donde hay una corrupción tal que ya se niegan a decir quiénes se ganaron los recursos que por sentencia no podían tocar en esa universidad. Y utilizan algunos sectores estudiantiles para decir que hay que, a través de la figura de autonomía sin responsabilidad social, la universidad puede seguir dándole mal uso a recursos, no ser transparente, y que si les piden cuenta eso va contra la autonomía. No. La autonomía también está en el bloque de constitucionalidad en las diferentes sentencias y debe tener una transparencia total, rendir cuentas a la sociedad, y en ese sentido nosotros seguiremos peleando porque la autonomía se respete, nos demos nuestras autoridades en las universidades de forma transparente, con participación real y efectiva, como lo he dicho. Y entonces, por eso nos forzaron, y es culpa de los consejos superiores y de los rectores de todas las universidades estatales, como de la clase dirigente regional y nacional tradicional, que solo vela por sus intereses, por tener negocio y usar los recursos de la universidad en connivencia con las autoridades que logran colocar, y no en favor de las necesidades de sus estudiantes, pero sobre todo de las necesidades del pueblo colombiano, porque toda nuestra quehacer e investigación debe ser para solucionar nuestros problemas. Entonces, que nos forzaron, y los responsables de estos señores son los consejos superiores y las directivas actuales universitarias. Nos forzaron a entrar en una gran movilización, no solo en la Universidad Nacional, sino a nivel nacional, como lo hicimos en el 2018, y a crear una constituyente en cada una de las universidades para hacer las reformas estatutarias que necesitamos, que garanticen que podamos en forma transparente elegir nuestras directivas, y una constituyente nacional que va a impulsar y va a invitar a todo el estudiantado y a los egresados, así como a los empleados, para reformar la Ley 30, porque necesitamos dar un salto cualitativo de nuevo después de 30 años, que es una norma que supere la Ley 30. Gracias. Muy grave lo que denuncia el profesor Pedro Hernández. Esos remanentes de las reformas antidemocráticas impuestas por el paramilitarismo, sobre todo en la costa atlántica y
la única universidad en la que se mantendrían esos elementos democráticos sería en la de Nariño. Gravísimo, gravísimo. Y esto implica que haya un redoblar del ejercicio de este despertar del movimiento estudiantil y profesoral. Pero demos la oportunidad a Olmo Jesús Sierra Moreno para que nos dé su visión también, el que es egresado. Hemos dicho que es psicólogo de pregrado y maestría, hace un doctorado también. Entonces, ¿cuál es la visión, Olmo José, de los egresados y de los estudiantes en relación con lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional y en otras universidades públicas del país? Bueno, lo más importante es que pues se evidencia la antidemocracia que se vive en los planteles educativos a nivel nacional. Y eso es evidente no solamente en la educación superior, sino también en la educación básica y en la media, cómo se ha mantenido esta lógica antidemocrática que termina pues favoreciendo un grupo, una élite que termina apropiándose del modelo de educación. Por ejemplo, pues este modelo en la Universidad Nacional, pues yo que soy egresado de la década pasada, pues ha venido sucediendo, ¿no? O sea, Moisés Basserman, Mantilla, Dolly, pues vienen de una lógica neoliberalización de la universidad, lo que termina pues con la idea de este capitalismo cognitivo que se maneja mucho. Entonces lo que hace es favorecer ciertas prácticas institucionales que van en detrimento de la formación. Entonces uno va a ver, por ejemplo, que hay profesores ya de planta que no dan clases. Y entonces, profesores de planta, y la labor de la Universidad Latinoamericana es una labor social con respecto al país. La Universidad Nacional como tal también es un proyecto de nación que contribuye a la formación de la sociedad. Y entonces uno ve profesores que ya no dan clase, y entonces que hay profesores, pues catedráticos ocasionales, que les pagan solo 4 meses y después otros 4 meses. Entonces esto va en detrimento mucho en la calidad, ¿no? Y entonces mientras... Son los que tienen la mayor carga, ¿no? Sí, y mientras la universidad un poco, porque también ha bajado el nivel académico como tal, y eso es algo cierto, ¿no? Entonces ya la universidad ya no publica como antes, y entonces esto se vuelve como una lógica bien de que solo publican unos, que publicamos cada 6 meses porque son los mismos, y esto hace que baje la calidad, evidentemente, ¿no? También hay algo que quiero decir también es que la Universidad también Nacional se ha aprovechado del trabajo no remunerado de los estudiantes de maestría. Entonces hay muchos estudiantes de maestría que trabajan en la misma universidad y no reciben ningún tipo de remuneración. Y este trabajo, pues es también que la universidad se aprovecha o bajo este mismo rédito de neoliberal. Entonces me parece un poco que este mismo proyecto pues está afianzando, ¿no? Y este se afianzó desde Moisés Basserman, con la idea de las maestrías. Entonces me parece a mí eso supremamente grave. Los estudiantes, pues nosotros como egresados, esta es la primera vez que los egresados nos estamos agregando a la posición de los estudiantes, estamos es para apoyarlos, ¿sí? Porque vemos con malos ojos pues esta triquiñuela antidemocrática que se vivió, y apoyarlos y también que nos escuchen para ser parte de la asamblea universitaria, ¿no? Entonces también que nosotros seamos también un grupo también que se trata de estar implícitos en la elección, en la construcción de eso, porque a los egresados solo únicamente a nosotros nos piden ayuda, a la institucionalidad como tal es para pedir plata para hacer edificios. O sea, eso es algo que a nosotros no nos vuelven a llamar nada, solo es para pedir y me parece un poco que solo seamos como que no solo nos vengan a pedir dinero, también tenemos ideas para formar y cambiar la transformación de la universidad, y esa es la idea, con la asamblea, que todos los estamentos participen, estudiantes, porque igual de todas formas la universidad se debe a los estudiantes, ¿sí? Y eso es la idea, ¿no? O sea, no es que la universidad sea los profesores que se apropiaron, porque es evidente que hay una élite también en la universidad de profesores que se tomaron la universidad, ¿sí? De una élite, ¿sí? Que finalmente la manejan a su antojo, y eso
Y eso pues hay que transformarse esas ideas, ¿no? Lo que se llama popularmente en las universidades las vacas sagradas, ¿sí? Entonces hay que también repensarse eso. Y yo quería aquí mencionar algo que me pasó muy triste en Ámsterdam, en una visita que yo hice allá. Yo en la Universidad de Ámsterdam, pues no sé si ustedes conozcan que hay un proyecto de la universidad, en la construcción de la universidad nacional, una sede en Tumaco. Resulta que el Reino de los Países Bajos dio unos 15 millones de euros para la construcción de esa universidad. Desde más o menos ese proyecto está desde el 2018. ¿Sí? Se sabe y todo el mundo, porque yo trabajé en medio de eso. Y entonces yo estaba ahí en la Facultad de Sociología hablando, un profesor, porque evidentemente ya la gente sí tiene interés por los impuestos que pagan. Y entonces me dijo, oiga, ¿qué ha pasado con el proyecto de la universidad que el Reino de los Países Bajos va a dar plata para construir? Yo, pues, no se ha construido. Y me dijo, ¿por qué? Sí, ¿por qué ha pasado eso? ¿Sí? Entonces uno como egresado yo sentí como vergüenza, como estas cosas que estén pasando, ¿sí? Que la universidad no tome decisiones también pronto pues las otras sedes, porque la Universidad Nacional es una universidad de nación, la universidad no es solamente en Bogotá o en Medellín o en Palmira, tiene que estar en todo el país porque es nacional. No es Universidad de Bogotá, no es Universidad de Medellín, no es Universidad de Cali, no, es nacional. Entonces es para todos los colombianos. Y el interés es o sea, esto de la sede de Tumaco ha pasado y me parece algo totalmente vergonzoso que y el Reino de los Países Bajos le puso a Dolly la condición que hasta el 31 de mayo, si ellos no tienen licitado eso, ellos ya retiran eso, porque no ven carente de interés. Entonces esto también es una vergüenza, ¿sí? Que se fomente una élite y que esta no haga nada. Ante lo que plantea Jesús, acá el profesor Alejandro Ulloa, antes de continuar con ustedes, Alejandro Ulloa San Miguel de la Universidad del Valle, dice en nuestro chat, a mí me gusta dar a conocer lo que están planteando en el chat de Periodismo Libre en vivo. Esta es una emisión en vivo, como hemos dicho. Quienes nos siguen, la audiencia, entonces dice él, conviene explicar qué es el capitalismo cognitivo, que fue un concepto formulado por Olmo Jesús. Adelante, Olmo. Bueno, esto es algo basado en Foucault, en los años 70. Y esta idea tiene que ver, pues ustedes saben que el proceso de Pinochet de la dictadura, pues lo primero que hizo fue la privatización de la educación en todos los aspectos. Y entonces la idea basada es que el sujeto, el ser humano, es visto como una empresa, como tal. Y entonces es una empresa que tiene que tener inversión. Entonces la mía que una persona invierta en su educación, está formando y va a tener ciertas facilidades para desarrollarse al interior de la sociedad. Así muy resumidamente, entonces es la idea de no pagar para formarse. Es la idea también que se ha vuelto como de que la venta de títulos, que la universidad parece un supermercado de títulos, porque es en la medida que una persona pueda acceder y pueda pagar un servicio de educación, pues puede tener ciertas facilidades, acceder a ciertos empleos, a ciertos beneficios implícitos, ¿no? Entonces, pues, esa es la idea más básica de lo que es el capitalismo cognitivo, es publicar artículos para subir mi hoja de vida y así tener más réditos económicos. Cuando lo que debe caracterizar la universidad y la universidad pública especialmente, pero en general todo el sistema de educación es el altruismo, porque es el saber y el saber no tiene por qué ser pagado ni comprado, tiene que ser un asunto universal y es lo que viene planteando también el presidente Gustavo Petro. Antes de volver con el profesor Pedro Hernández, me gustaría concretar con Olmo entonces, usted como integrante de un colectivo de estudiantes egresados, ustedes regresan a la LIDE en la búsqueda de toma de decisiones, los egresados, que regularmente cuando uno sale de las universidades
ya como egresado poca incidencia tiene, pero fíjense ustedes, ellos tienen asiento en los diferentes órganos de cogobierno. Entonces, ustedes brevemente, Olmo, ¿cómo analizan lo que está ocurriendo, pero especialmente lo que viene a partir de asambleas tan portentosas como esta de la Universidad Nacional y la propuesta de constituyente universitaria? También ayer en la Universidad del Valle, jueves y viernes, estuvieron en esta discusión y se está planteando la constituyente universitaria a propósito de la propuesta del presidente de constituyente en todo el país. Pues nosotros como egresados tenemos unos puntos importantes, que es apoyar también la lucha estudiantil, ¿sí? Exigir la no aceptación del cargo de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, que el CCU no la haga, y apoyar la nueva constituyente, la constituyente universitaria, que implique una transformación de la comunidad y de la universidad para pensarse a una universidad pues, que corresponde al momento histórico que vive el país. Eso es lo básico que te puedo decir por ahora, pero pues la idea es eso, que si sea un momento constituyente, pues nosotros participar activamente en eso y participar apoyando también a los compañeros estudiantes en el paro y pues las situaciones que vivan, no solamente pues ya profesionales, pues podemos apoyarlos de diferentes maneras. Profesor Pedro Hernández, se ha hablado mucho sobre los intríngulis de esta maniobra que condujo al señor José Ismael Peña a ser el rector de la universidad, una persona pues que viene de los orígenes del establecimiento afín a los intereses del viejo régimen que llamamos del establecimiento oligárquico. Pero se ha hablado mucho de los intríngulis de esa escogencia, que hubo una serie de maniobras, que a pesar de que el profesor Leopoldo Múnera tendría la mayoría, finalmente mediante unas argucias y unos mecanismos de ir seleccionando, es decir, ir filtrando y ir decantando, ir sacando del camino al profesor Múnera, pues se logró que fuera escogido finalmente José Ismael Peña. El presidente Gustavo Petro dijo recientemente, pocos días después de lo ocurrido en la Universidad Nacional, aclaró: los delegados del gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad Nacional votaron por Leopoldo Múnera. ¿Qué fue lo que ocurrió con esas maniobras, profesor Pedro Hernández? Bueno, el Consejo Superior en su sesión extraordinaria para designar rector escuchó y decidió votar primero secretamente, que porque había muchas presiones y amenazas sobre algunos miembros del superior, cosa que como profesor y como asociación nosotros hemos desestimado. Creemos que fue más bien una campaña porque en la nacional, si bien ustedes han visto que persisten algunos, lo que comúnmente llamamos tropeles, o sea, algunos desórdenes frente a la entrada principal de la calle 26 que se hacen los jueves, pues eso es gente que no pertenece a la universidad y nosotros le exigimos a la dirección de la universidad, así como a los órganos de control y a los órganos de policía del Estado, que nos digan por qué no han capturado a esas personas que arman esos desórdenes y que muestren, porque ya tenemos suficiente información, que no son miembros de la comunidad. Entonces son más bien gente que en otras universidades también se ha utilizado para armar desórdenes y echarle la culpa a la comunidad, pero tomar medidas restrictivas al interior de las instituciones. Entonces allí se optó por un mecanismo que propuso el profesor, el rector Ignacio Mantilla Prada, que hace parte ahora a nombre de los rectores del superior, y bajo esa metodología pues significaba realizarla con votación secreta. Pues se hizo una serie de rondas de votaciones
ningún consejero dijo con quién estaba de acuerdo y por qué estaba de acuerdo y cómo iba a respetar o no, que en el caso de los del representante de los profesores y de la representante de los estudiantes, pues tenían un deber, una obligación moral de respetar el candidato que su estamento había seleccionado mayoritariamente. En este caso coincidió, igual que en los egresados, que fue el profesor Leopoldo Múnera, que fue el que mayor respaldo tuvo. Él sacó ponderadamente el 34% y le seguía el profesor Sastre con un 22%. Ellos tenían que haber defendido esas candidaturas por la opinión favorable que tenían dentro de los estamentos, así como por sus calidades académicas del profesor Múnera, que no las podemos discutir. Entonces, cogieron esta metodología, que era una metodología de no discutir sobre las calidades y qué significaba la opinión de la mayoría de profesores, estudiantes y egresados, sino que se hacía unas rondas de votación para ir eliminando cada uno de los 5 candidatos hasta quedarse con 2 y ahí sí hacer una votación por ellos dos, a ver quién tenía la mayoría calificada para ser rector. Entonces, el problema es que esto podría funcionar si hay problemas de difícil ponerse de acuerdo entre todos los miembros del superior. Pero este juego estaba viciado, esta metodología, porque hubo una reunión de los miembros del Consejo Superior que pertenecen a la comunidad educativa de la Universidad Nacional, incluido el representante del CESU, y allí pues expusieron qué metodología iban a seguir y cómo, en últimas, me imagino yo, en esa reunión que tuvieron la noche anterior, definir cómo llevan hasta el final al que fue favorecido con esta metodología para sacarlo como rector. Y quiero decir una cosa, esto no es extraño en las universidades. Lo que pasa es que trataron de mostrar que con una metodología científica que funciona si de verdad es transparente, puede resolver problemas de dificultades de opiniones muy diferentes y no reconciliables fácilmente. Pero aquí la metodología se puso en evidencia días anteriores a practicarla y estoy seguro que pactaron cómo sacar adelante un candidato. Es más, lo que se vio en la metodología era cómo eliminar elegantemente al que tuvo la opinión mayoritariamente favorable de la comunidad educativa, que era el profesor Leopoldo. En la primera votación cumplen los representantes de los profesores y estudiantes y el profesor Leopoldo saca la máxima calificación. En las siguientes, entonces, todos los integrantes del Consejo Superior, diferente a los 2 delegados del presidente y la señora ministra, le ponen la calificación más baja, pasan de ponerle la calificación más alta, el representante profesoral y la representante estudiantil, a Leopoldo Múnera, a ponerle la calificación más baja. Eso comprueba que había una estrategia, que se pusieron de acuerdo para poderlo eliminar, de tal forma que al final quedaron solo 2 de los aspirantes de los 5 que llegaron al superior. Es decir, que la representante estudiantil, profesor, la representante estudiantil, los representantes estudiantil y profesoral votaron también finalmente por la maniobra. Claro, y participaron de la maniobra. Gravísimo. ¿Ya?
porque les digo, en la primera ronda le ponen la máxima calificación al profesor que tenía el absoluto respaldo de la comunidad educativa en la consulta. Y en la siguiente ronda le ponen la mínima calificación. Fíjense que si el método era tan científico, ahí hay criterios de valoración. Y entonces no pueden explicar hoy en día cómo pasan de ponerle la máxima calificación a ponerle la mínima calificación al mismo exponente. O sea, ahí ya se escapa de la rigurosidad científica, ¿ya? Y a la valoración. ¿Por qué no podían explicar por qué lo calificaron con la máxima al profesor Leopoldo Múnera y a la siguiente ronda lo califican con la mínima? Lo inexplicable, profesor, lo inexplicable es, perdón que lo interrumpa, lo inexplicable es si inicialmente había 5 votos, los 2 de representación del presidente de la República y la ministra de Educación que preside el Consejo Superior, más la representante de los estudiantes y el representante de los profesores, ¿por qué esa mayoría no se hizo valer para evitar que se hiciera esa que podríamos denominar, entre comillas, licuadora para sacar al profesor Múnera, para excluirlo? Por eso, porque aunque escogieron un método científico, dejó de ser científico cuando se pusieron de acuerdo. Y lo que les iba a mencionar es, está pasando en la Nacional un caso ahorita grave que puse de presente, que es la falta de transparencia en el manejo administrativo de la Universidad de Cartagena, ¿sí? Que todos los rectores sucesivos son escogidos como un delfín, como si fuera el príncipe de la corona que sustituye al rey. Todos los vicerrectores del anterior rector terminan de rectores. Aquí nosotros en ASPO habíamos analizado que aquí había un plan A, un plan B, un plan C, que quedara uno de los que habían sido directivos, habían acompañado a la rectora. ¿Y por qué se hace eso en Cartagena y de pronto pueda estar sucediendo en muchas universidades, incluida la Nacional? Es que nombramos un vicerrector no porque haya adquirido la experticia necesaria para manejar la cosa pública de cada una de las universidades, sino, como dice el argot popular, es para asegurar que cualquier mal manejo, un manejo irregular en la cosa pública de cada una de las universidades, nombramos uno del mismo equipo para que no deje prosperar investigaciones, para, como dice el argot popular, tapen los desafortunados manejos que haya cometido en la universidad, o para tener el control, que en la Nacional no es despreciable, de casi 3 billones de pesos de presupuesto. Usted, por ejemplo, le preguntó a la compañera Lina, a la profesora Lina, ¿por qué Gaviria quiere seguir controlando la Universidad de Pereira? ¿Por qué cambiaron su voto los representantes del sector productivo? ¿Por qué? Porque es que el presupuesto de la universidad es tan importante que en el caso de la Universidad de Pamplona es muchísimo superior al presupuesto del municipio. Entonces, todo lo que se mueve económicamente en Pamplona depende de las decisiones del Consejo Superior y del rector de esa universidad, ¿sí? Y así en cada región va pasando. Entonces, si usted me pregunta por qué el cambio de votos en el Consejo Superior de la Universidad de Pereira, es porque hay importantes contratos usando los recursos públicos de todas y todos los colombianos que nos sostienen como universidad pública, que vayan determinados no para el beneficio de todos los contribuyentes, sino para el beneficio de unos pocos, de unos poquitos que se pueden contar en los dedos de la mano, que son los grandes empresarios que hacen grandes contratos con las
universidades. Entonces, detrás, fíjese, ¿por qué hacen una reunión? Porque hay intereses. Es más, ha habido denuncias graves sobre formas de privatización de la universidad, que no vienen ya del gobierno como tal, de una política pública que quiera privatizar, sino surgen al interior. La extensión remunerada está sirviendo para que una élite de profesores se ponga sobresueldos superiores a 2 o más veces su salario normal. Efectivamente, no solo, efectivamente. Olmo Jesús, el tema de puntos, que además ya se destapó, que lo había denunciado ASPU, pero formalmente la hoy rectora de la Universidad Francisco de Paula destapó cómo hay profesores, uno de ellos candidato a ser rector y seguir la línea en la Universidad Francisco de Paula, se puso puntajes que llegaron en menos de 2 años a superar los 1000 puntos en revistas que nosotros llamamos en la academia, se me olvidó la palabra, o sea que no son de buen nivel académico, donde los profesores pagan para que les publiquen su artículo. Gravísimo. El profesor Renan Vega, profesor Pedro Hernández, el profesor Renan Vega, cantó hace poco, produjo un interesante documento precisamente sobre eso, lo que denominaba el clan de los puntos, ¿no? El clan de los puntos. Es decir, cómo muchos docentes de élite, muchos de ellos se denominan sembrados, profesores sembrados, no lo mueve nada, ni siquiera una tormenta. Están sembrados y entonces por sécula seculorum en las universidades y allí se apoltronan y con el sistema de los puntajes de publicaciones, por eso no publican libros, porque les da más puntaje a los artículos pseudocientíficos o científicos entre comillas que van a dar a los anaqueles de las bibliotecas, pero que nadie conoce y que no les sirven a la sociedad, pero que sí sirven para engordar los altísimos salarios de los profesores de élite, como mencionaba Olmo Jesús. Y voy con Olmo Jesús, y gravísimo todo lo que todo lo que estamos conociendo. Sí. Hacer una claridad. Lo que estoy denunciando, además, sí, a mí me parece muy grave. Esas élites que se han formado, es que hay profesores que están sacando mayores recursos por extensión remunerada. Lo que llamamos en la nacional, que parte del recurso que se obtuvo en un proyecto que viene normalmente del erario público, ¿sí?, más que del sector privado, la participación que le toca a ese profesor en ese proyecto de extensión, que no es para las comunidades, sino es para proyectos gubernamentales de planeación, de estudios, de infraestructura y demás, o para grandes empresas, pues el profesor de ahí se saca unos sobresueldos que a veces son más importantes que esa acumulación de puntos que denuncié. Gravísimo. ¿Sí ven todos los intereses que hay detrás? Gravísimo. Intereses internos e intereses del sector productivo para contratar con las universidades de infraestructura y otro tipo de proyectos. Adelante, Olmo Jesús, con su análisis. Pues a mí me parece una situación bastante grave y eso lo viví como estudiante de maestría, ¿sí? Como estudiante de pregrado, pues uno está en otras lógicas inmersas, pero como estudiante de maestría padecí lo que es la explotación y la explotación por parte de la universidad, ¿sí? Y uno encuentra muchas lógicas como basadas en que muchos estudiantes hacen sus artículos y por ende el director también va ahí, que es una práctica también que se hace, entonces va ahí de buenas a primeras, sin que haya realmente un apoyo. Yo he escrito y a veces cuando apoyo en la forma, pues ahí voy, pero hay profesores realmente no tienen nada que ver y los ponen ahí como de añadidura, pues para pues agrandar todo este tipo de... Como se dice popularmente, ganar indulgencias con camándula ajena. Sí, eso pasa y eso pasa también pues con muchas cosas, también la parte de extensión que habla el profesor, pues también muchos de los que están trabajando ahí, alguna población pues no reciben remunerada y trabajo profesional por parte de los estudiantes ya de maestrías. Entonces uno ve que no hay mucho interés por el estudiantado,
¿sí? O sea, el estudiantado para esta élite profesoral es solamente para calentar puesto y para lucrarse, para aprovecharse de su trabajo, pero no para como consolidar un proyecto de nación. Y eso es lo realmente grave, ¿sí? Porque la universidad pública se piensa como una parte para promover el cambio y la transformación social, sea el modelo que sea. Pero lo que ha pasado es que se ha vuelto una elitización, entonces también, yo considero, se lo digo acá, hacer una maestría y un doctorado en una universidad pública es más costoso que en una privada, que la más privada de todas, que los Andes. Te lo digo así, porque el gasto también no es solamente pagar una matrícula alta, lo que implica también es el trabajo no remunerado, el sacrificio. Por ejemplo, a uno en una entrevista a un doctorado le dicen, no, que usted en 2 años no tiene que estar trabajando. ¿Y quién me va a mantener? ¿Sí? Son cosas que pasan, ¿sí? Y entonces nadie pone en tela ese discurso, ¿sí? Hay especializaciones en medicina que implican 5 años sí. para que, sin que el estudiante pueda trabajar. Y eso implica un esfuerzo económico. Y una persona normal que no tenga tanto acceso al trabajo, pues va a generar muchas dificultades. Yo en un derecho de petición, en el 2021, estaba realizando una investigación sobre lo que les estoy hablando, y el promedio para graduarse de un doctorado en la Universidad Nacional es de 8 años, y de una maestría, 4,5. Entonces, se supone que son de 2 años, 4, y es totalmente el doble por las lógicas mismas que se viven ahí en la universidad. O sea, uno tiene que trabajar y estudiar, y se piensa una universidad como el primer mundo, ¿sí? O sea, que aquí estamos seres del Olimpo, que nos alimentamos por gloria, y solo pensamos en la construcción del conocimiento, pero no, aquí está otra realidad, ¿sí? Y eso me parece muy grave que se normalice eso dentro de la universidad. Yo lo viví, lo normalicé, y cuando salí, cuando conocí el mundo realmente, eso no es así, eso no es así. O sea, la educación es de acceso gratuito, en Brasil es gratis. La comida, la alimentación, el hospedaje, y aquí no hay nada de eso. O sea, por ejemplo, en Brasil, en la universidad que yo estoy en la Brasilia, desayuno, almuerzo y comida vale 10 reales. Y aquí en la Universidad Nacional no puede uno acceder a eso, yo siendo estudiante de doctorado, ¿sí? O sea pensarse esas formas, no se preocupan por el estudiantado, ¿sí? No hay un interés en la alimentación, no hay un interés en que sobresalgan, en el rendimiento. No hay mucho de eso, y eso es preocupante, porque hemos caído, o sea, y eso es evidente, o sea, no hay un interés para retener a los estudiantes, sino es un interés como sálvese quien pueda. Usted haga la inversión en su empresa personal y sobreviva. Y eso me parece lamentable, y lamentable que se esté normalizando y que nadie diga nada. Diríamos que son las lógicas neoliberales en la universidad pública, que conduce a privatización de muchos sectores y que vía cobro de matrículas en maestrías, en doctorados y también en muchos cursos, porque hay diplomados que cuestan un platal en las universidades públicas, pues se ha instaurado ya también la privatización de la educación superior. Y esto iría en contravía de la propuesta estratégica del presidente Gustavo Petro de la gratuidad en la educación en todos los niveles, ¿no creen ustedes? Claro, a mí me parece. Mire, nosotros, no solo ASPU, sino como profesores y los estudiantes, hemos siempre peleado por el derecho a la educación en todos los niveles. ¿Sí? Pero es importante que salga adelante la ley estatutaria sobre derecho. Lo que hemos hecho hoy en día es el papel de nosotros como profesores, como estudiantes, como egresados, porque si los egresados pelean eso, es que hemos hecho una buena labor docente en la universidad. Por más ciudadanos que quieren participar activamente, que reclaman su participación,
pero son tan buenos ciudadanos que también se preocupan y denuncian las irregularidades que ven en su institución y ven en otros niveles de manejo, no solo del Estado, sino del sector privado. Esto que estamos hablando no se da exclusivamente en las universidades públicas, también se da en las privadas. Y es más, hoy estamos viendo cómo desaparece la Universidad Autónoma de Colombia, cómo va a desaparecer la Universidad Libre, cómo desapareció la San Martín, cómo desapareció la Autónoma del Caribe, la Metropolitana de pronto, ¿sí? ¿Por qué? Por malos manejos. Y lo que estamos buscando los profesores del sector público, la educación superior, es que sea pristino, sea transparente el manejo de la cosa pública en nuestras instituciones, porque si no nos va a pasar lo que está pasando en el sector privado. Los malos manejos llevan a la quiebra y los directivos se quedan con el mayor porcentaje del patrimonio de las universidades. Y no queremos aquí que haya clientelas de profesores y administrativos que vayan a hacer lo mismo en el sector público. No queremos, tampoco queremos una injerencia directa del sector productivo. No es que lo esté negando, ojalá que haya más, pero no para un interés particular, sino para crear mayor número de empresas en Colombia para poder atender una política de pleno empleo. Que los colombianos vuelvan a creer que el trabajo es la forma de realizarse hombres y mujeres en Colombia y no negocios que participan de fenómenos que no son transparentes. ¿Sí? El país con la narcocultura cayó en esa forma que parece normal de actuar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos. Yo creo que el INE está invitándonos el 9. El 9 tiene que salir estudiantes, profesores, empleados, egresados a decir queremos una Colombia decente, queremos una Colombia donde podamos participar directa, efectivamente, todas y todos los universitarios en el manejo de la cosa pública de las universidades, en el manejo y en la elección de nuestros directivos y en el manejo y integración de los cuerpos colegiados. No solo estamos incumpliendo las normas colombianas, sino que estamos incumpliendo normas de la UNESCO, donde dicen que ya han debido haber cambiado los cuerpos colegiados de las instituciones públicas de educación superior, no solo de las universidades, sino de las 64 instituciones, y también para el sector privado, donde los cuerpos colegiados sean mayoría de representantes profesorales y de representantes estudiantiles, así como de egresados en esos cuerpos, y no sea de directivo de la camarilla que maneja el presupuesto de la universidad o de cada una de sus dependencias. Entonces, a eso tenemos que salir el 9 de abril. Y salir el 9 de abril a decir, sí necesitamos reformas. Y nosotros somos críticos. Valoramos muy bien lo de salud. La salud se volvió un negocio. Se volvió una camarilla de corruptos. Entonces, no es que destruyamos lo que hay. Es que hay que perfeccionar lo que hay. Y hay que lograr un manejo transparente para que la salud cubra a todas y todos los colombianos y tengan buena y oportuna atención. En pensiones, que los que no pudieron cotizar tengan algún beneficio pensional en su edad adulta. Pero también somos críticos. Y yo diría que vamos a salir a pelear los profesores como profesionales del Estado y también en nombre de los profesionales de Colombia, de que no puede ser una cotización a Colpensiones de 1 o 1,5 salario. Tiene que ser de 5. Y eso no significa que mueran los fondos privados, pero que haya una pensión digna para los profesionales que supere los 3 o 4 millones de pesos. ¿Sí? Y no que los de la clase media
saquemos nuestra plata para poder soportar lo que el Estado, los gobiernos neoliberales no gestionaron para que tuvieran derecho al trabajo y derecho ulteriormente a una pensión a un buen número de adultos mayores de Colombia. ¿Sí? Y lo que sí debemos denunciar es los malos manejos. ¿Por qué si tienen los fondos privados más de 400 billones no dan pensiones superiores a un retorno del 25% de lo que aportaron en su etapa laboral los pensionados que estaban en los fondos privados? ¿Por qué toda esa plata está fuera de Colombia? ¿Y a quién le sirve esa plata? Porque no es a la creación de puestos de trabajo, a la creación y fortalecimiento del sector productivo, sea público o sea privado en Colombia. ¿Sí? Entonces, fíjese, hay un tema y vamos a salir como profesores universitarios a decir la reforma tiene que ser, es una cotización para Colpensiones, el pilar solidario de 5 salarios y menos para el sector privado, el sector financiarista que está haciendo grandes dividendos y no le devuelve nada a los que le pusieron sus ahorros para que ellos se enriquecieran como entidad financiera y como particulares. Olmo, Jesús, finalmente llegando ya pues al término de esta sección de nuestro programa dedicada al análisis de lo que está ocurriendo en las universidades públicas en los procesos de elección de rectores. ¿Qué sigue ahora? Usted que viene hace poco pues de estar en el campo de los estudiantes, sigue siendo estudiante y es una persona que hace actividad también social desde los egresados. ¿Qué sigue ahora en lo que algunos ya interpretan como un despertar del movimiento estudiantil, con las asambleas generales, con las asambleas permanentes, con los paros y con la propuesta de asamblea constituyente universitaria? Yo creo que el movimiento estudiantil siempre ha estado despierto. O sea, es algo que, o sea, no hemos estado dormidos nunca. Participamos activamente también en el estallido social, ya como sujetos, como ciudadanos, y el estudiantado siempre va a estar atento y siempre va a tener el interés por reformar, por luchar y transformar un poco su universidad y la sociedad que está. Pues ahorita que sigue, pues es, evidentemente nosotros como egresados en apoyar y ser solidarios con los estudiantes, y en la lucha es continuar en la lucha y pues apoyar la manifestación del 9 de abril y otra serie de eventos que están realizando como parte de la asamblea de los estudiantes. Es estar en constante asamblea, en constante diálogo para pues nutrir la idea de la constituyente, y nosotros como egresados es también el próximo, es también pensarnos la forma de ser integrantes de esa constituyente pues para participar. O sea, esa es la idea y esa es la lucha, y esperar que se nos den los resultados y también apoyar a los estudiantes para que continúen en esa lucha, porque algo que quiero como novedoso de este momento es que estamos los egresados apoyando a los estudiantes. En la época que yo fui estudiante con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, no hubo eso como tal, y entonces eso también pues un poco desmovilizó lo que teníamos pensado. Además, el momento histórico ese es muy diferente al de ahora, ¿no? Pues digamos en conflicto, en guerra, sí están iniciando los diálogos de paz, pero fue la primera derrota que sufrió la derecha después de muchos años en el país. Entonces, y se la propiciamos nosotros mismos. Entonces, es también que nosotros podemos seguir luchando, ¿sí? O sea, puede decirse que es muy legal los actos que han hecho las diferentes CSUs en las universidades, pero no son legítimos, y nosotros vamos a luchar para transformar eso. O sea, que no nos vengan a decir que esas eran las reglas del juego, pero es que si las reglas del juego las hicieron ustedes para ustedes mismos, pues obviamente que van a ganar, ¿sí? Entonces lo que y esto es algo evidente, es que pusimos un presidente. Entonces esto ya es un juego de fuerzas y de correlación de fuerzas diferente. Entonces lo que sigue es seguir en la lucha, ¿sí? O sea,
Esto es para demostrarle al gobierno y a la élite que no quiere salir del poder, pues que vamos a seguir luchando y que el gobierno de Petro, pues, no va a desmovilizar las fuerzas, sino va a buscar que la lucha siga, porque es que no es solamente tener un presidente, sino es cambiar un modelo de país que se ha venido interiorizando en las prácticas cotidianas. Entonces creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que es apoyar y seguir en la lucha. O sea, el estudiantado va a estar activo en Colombia hasta que se logre, ¿no? Y más, porque es parte fundamental de la sociedad colombiana. Y de esa lucha hace parte también respaldar la reforma en materia de educación de la Ley 30 y se imponen también cambios, como planteaba el profesor Hernández al principio, en esas normas que se heredaron, modificadas por la incidencia del paramilitarismo en la costa atlántica. Y como hemos visto también a manera de colofón y de conclusión de este interesante diálogo con el profesor Hernández y con Olmo Jesús Sierra, pues es fundamental que haya reformulaciones en materia de cómo se van a seguir escogiendo los rectores, porque el establecimiento, el viejo régimen que yo denomino y que el presidente denomina como el régimen de corrupción que ha venido imperando en nuestro país, se defiende patas arriba, como gato patas arriba, para mantener sus privilegios y, como ustedes lo han planteado, también para mantener todos esos mecanismos de corrupción de los que han venido disfrutando a lo largo de muchísimos y muchísimos años. Y un tercer elemento es que no era fácil tampoco la transformación en el campo universitario, en el campo de la educación, porque mucha gente creyó que con el nuevo presidente iban a caer pues ríos de miel desde el cielo y soluciones mágicas, y no es así. El mismo presidente lo planteó desde el principio: se incrementarán los conflictos y las dificultades vendrán, pero nadie dijo que los cambios son fáciles. Las oligarquías se defienden a dentelladas y lo están mostrando con el hundimiento de la reforma de la salud. Quieren hundir también las otras reformas y lo estamos viendo con estas maniobras antidemocráticas, porque, como decía Olmo, pueden ser legales o pseudo legales o ampararse en normas, pero son antiéticas y sobre todo nada legítimas. Muchas gracias, profesor Pedro Hernández, presidente de ASPO, por acompañarnos en Periodismo Libre. No, a usted gracias por la oportunidad, Luis Alfonso, que Periodismo Libre aumente su audiencia, porque necesitamos que los medios alternativos de comunicación, los no comprometidos con los grandes negocios de las EPS y de los fondos privados, pues le muestren a la gente, con la ayuda de la academia, cuál es la realidad y cuáles las transformaciones que necesitamos. Por eso insisto, todas y todos los colombianos, y en particular los jóvenes, los estudiantes, el 9 de abril, y no solo el 9, por eso va a ser muy importante la constituyente nacional universitaria, para hacer lo que el Parlamento en muchos años no quiso hacer: una reforma que le garantizara mayor universalidad, mayor cobertura a la educación superior, que le garantizara el derecho a la educación a todas y todos, no solo los jóvenes, sino también los adultos colombianos, de estar en las instituciones de educación en sus diferentes niveles. Entonces, el 9, vamos a exigirle al Congreso que apruebe una reforma estatutaria, una ley estatutaria que garantice el derecho de la educación en todos sus niveles. Y nosotros, en las calles, en las universidades, en las plazas públicas, vamos a proponer el proyecto de lo que debe ser una nueva educación superior, que también esté en concordancia con un nuevo proyecto cultural, una revolución cultural y educativa en todos los órdenes del país. Por eso, muchos no querían la constituyente, pero los rectores, los consejos superiores, los politiqueros regionales nos hicieron salir a la calle. Gracias, señores, por hacernos volver a salir a las calles a trabajar con la mayoría del pueblo colombiano
por pelear por los derechos que nos merecemos todas y todos. Gracias. El 9 de abril nos veremos y de ahí para adelante en la Constituyente. Muchas gracias, Olmo Jesús Sierra Moreno, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre, y esperamos que tanto usted como el profesor Hernández nos acompañen en otra oportunidad, porque este es un espacio y, como dijimos al principio, es una herramienta para los movimientos sociales y populares para presentar elementos de juicio que contribuyan al debate público y a la búsqueda de soluciones. Muchas gracias por la invitación y esperemos pues tener la oportunidad de compartir más y que esta lucha continúe con las transformaciones necesarias para la universidad y el país. Y les envío un abrazo y que tengan un buen día. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias. Aquí tengo un mensaje que nos escribe Fernando Quintero Rivillas desde Zipaquirá para el profesor Hernández, en el que recuerda su participación en los días del Comando Unitario. Bueno, hemos tenido un debate y un diálogo, sobre todo muy interesante, en relación con este punto palpitante de la forma como las élites oligárquicas quieren seguir manipulando las universidades públicas a través de los rectores y cuáles son las salidas. Queda claro que el movimiento estudiantil, el movimiento profesoral y los egresados se movilizan, y este martes 9 de abril pues estarán en las calles también reclamando que haya democracia en las universidades públicas.